Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente para ver ahora nuestra clase número 3. Estamos viendo de la serie Transformados en Cristo. Y bueno, pues que sea de bendición para todos. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea nuestro Padre tomando control. Amado Padre Celestial, te doy gracias en este día. Padre, gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque eres bueno, por tu infinita misericordia, Padre. Toda la honra y la gloria son solo para ti, Padre amado. Nos ponemos en tus manos en este momento, Padre. Te pido que alcances a todos los corazones, que podamos ser transformados de mente y corazón, que podamos reflejar tu amor, Padre. Gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que seas tú tomando control del internet, de los aparatos y de todos los ruidos, Padre, para que no haya interrupción. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues entonces vamos a ver. Estamos en la clase número 3 de Transformados en Cristo. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículos del 8 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ver un poquito más detallado esta clase. Va a estar un poquito más larga que las otras porque había mucho de qué meditar en esta parte de estos versículos. Y pues bueno, les invito a que lo vean hasta el final, porque pues el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Y si tenemos tiempo para ver otras cosas en el internet, pues deseo que tengan el interés de ver este estudio hasta el final. Y si es de bendición para ustedes, pues que también lo puedan compartir, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga y vamos a comenzar. Entonces nos dice aquí en el versículo, en el primero que leímos, ¿verdad? De Colosenses 3, 8, nos dice abandonen. Entonces, como estamos viendo por definiciones, como hemos estado viendo en los estudios, abandonen, ¿qué significa? Dejar sola o sin atención ni cuidado a una persona, animal o cosa. Aquí nos está diciendo que ya no sigamos poniendo atención ni dando importancia a esto que menciona en el versículo primero de este estudio, ya que dejemos de hacer lo que mencionó, ¿verdad? Enojo, ira, calumnia y lenguaje obsceno. Vamos a ver específicamente de qué nos habla hoy nuestro Padre. Lo primero que nos menciona es el enojo. El enojo dice enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia, de obligación o de respeto. Es cuando nos molestamos por todo, cuando nos amargamos, cuando nos enfadamos por los comportamientos de otras personas, ¿verdad? Podría ser nuestro cónyuge, nuestros hijos, el jefe del trabajo, los compañeros de trabajo. Pero ahora que estamos siendo transformados como nuevas criaturas que somos, ahora que dejamos la vieja vestimenta, debemos controlarnos, controlar ese enojo, debemos tener un corazón bondadoso, actuar con mansedumbre. Mansedumbre es sin enojo, ¿verdad? El significado de mansedumbre es docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Así que debemos practicar el carácter de Cristo más y más hasta que logremos controlar nuestros impulsos carnales y responder conforme al Espíritu renovado en Cristo. Esto es parte de tener un corazón sano, una mente renovada y de ser nueva criatura en Cristo para tener control sobre nuestro carácter. Sabemos que no es fácil, hermanos, controlar el carácter, pero por eso hoy estamos aprendiendo que nuestro Padre quiere que sigamos renovando nuestros cuerpos, nuestra manera de actuar conforme a la pasada manera de vivir. Hoy estamos siendo transformados en Cristo. Ahora veamos qué significa ira.
sentimiento de enfado muy grande y violento. Esto es parecido al enojo, también es enfado, pero ya es más fuerte que la ira y es con violencia. Nos dice que es una persona que usa la violencia o es propensa a fomentar conflictos. Ya que sabemos que la ira produce violencia, quiero hablar un poco de los tipos de violencia que hay para saber identificar si estamos actuando equivocadamente y no todo lo contrario. Vamos a ver desde el punto de vista real y que no le agrada a nuestro Padre, para evitar caer en alguno de estos tipos de violencia que incluyen la ira, y es lo que nos dice hoy que debemos abandonar, dejar, sacar de nuestras vidas y dejar atrás, porque ahora tenemos nueva vestidura, como nos ha venido diciendo desde el comienzo del estudio, que dejemos el viejo hombre, la vieja naturaleza, la vestidura, el ropaje de antes. Eso quiere decir nuestro comportamiento de antes. A eso se refiere cuando dice vestidura, como ya les he explicado. Se refiere a nuestro reflejo, nuestra apariencia, la nueva vestidura que Él nos dio como hijos de Dios. La pregunta aquí, hermanos, es ¿cómo nos vemos ahora? ¿Crees que está reflejando el cambio en ti? Esa nueva persona, esa nueva criatura, ese nuevo hombre en Cristo, esa nueva mujer en Cristo. Esas preguntas tenemos que hacernos. Nos dice en el versículo de Salmos 37:8, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Es por eso que nuestro Padre nos dice en este versículo que dejemos la ira y enojo, porque al empeorar se llega a la violencia y ahí se puede decir o hacer cosas que después nos arrepentimos, ¿verdad? Yo sí he cometido errores cuando me enojé mucho, sí dejé salir la ira de mí, reaccioné con violencia contra mi esposo. Ahora sé que hice mal, pero no sabía todo esto que está en las escrituras, aunque sigo buscando la transformación cada día. Ahora ya sé que eso no está bien y no es lo que le agrada a mi Padre. Entonces vamos a ver los tipos de violencia que hay, hermanos, que pueden estar presentes en cualquier ámbito, sea en el doméstico o en el público, en lugar de trabajo, en la calle, en el transporte público, el colegio y demás, ¿verdad? Lugares. Es importante aprender a diferenciar los distintos tipos de violencia que existen para poder identificarlos. Ya vimos que la violencia se puede presentar en cualquier lugar, en casa o con la familia, compañeros del trabajo, en la calle, en el supermercado, en la escuela. Hay personas que actúan con violencia cuando no las atienden rápido, otros cuando creen que no les hablaron de buena manera, otros cuando se sienten humillados o agredidos. Pero ahora vamos a ver estos tipos de violencia que hay y que sea el Señor hablando a nuestros corazones y sepamos identificarlas en nuestro comportamiento. Violencia física. Son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos. Aquí se involucra el daño físico, hermanos, que muchas veces por dejarse llevar por la ira actuamos agresivamente, violentamente, pero después que se pasa la ira hay el arrepentimiento. Es por eso que hoy el Señor está hablándonos, porque esos comportamientos no son agradables a nuestro Padre. Hay que tener cuidado de no llegar a este punto de ira, ¿verdad? De agresividad, de tanto coraje. Nosotros podemos estar haciéndolo con nuestros hijos. Ahí explica que golpes, estrujones, que es como sacudir o apretar. Nosotras como madres o padres nos sentimos con derecho y autoridad para tratar a los hijos con golpes, jalones de pelos, empujones o como se nos dé la gana, ¿verdad? Mas no es así. En Proverbios 23 del 12 al 14 nos dice, aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Nos dice la palabra del Señor que para dar instrucciones apliquemos el corazón, pero un corazón noble, tolerante, comprensivo, un corazón que imite a Dios y nuestros oídos al conocimiento,
que es escuchar con sabiduría, con entendimiento, comprensión. Aquí en Números 14:18 nos dice que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Así que seguimos entendiendo lo que nuestro Padre quiere hacernos entender hoy, hermanos. Un padre no se cansa de corregir al hijo, ni se cansa de darle buenos consejos para que no tropiece. Así nuestro Padre quiere enseñarnos a vivir con sabiduría, con bondad, con un corazón limpio, sin ira, sin rencores, sin agresividad, sino que buscando ser como Él, misericordiosos. No debemos desquitar la ira con los que no tienen la culpa. Hay personas con algún trauma de su niñez, de algún rencor guardado en su corazón, de maltrato de niño, que le dieron ese maltrato. Hay personas que por eso tratan mal a los demás, por vengarse de lo que les hicieron o porque los dañaron sentimentalmente, emocionalmente, y eso lo traen arrastrando hasta su vida adulta y sigue esa cadena generacional avanzando, y si no para, seguirán en sus descendencias. Así que ruego en este momento que el Señor les dé revelación, que les traiga a memoria algún tipo de violencia que hayan sufrido y pueda salir a la luz, que ustedes hablen con el Señor y le pidan ser libres, le pidan romper esa cadena generacional de antepasados que puedan seguir arrastrando. Si un abuelo era violento, seguirá el padre, el hijo y el nieto, y es aquí donde el Señor nos quiere llevar, a que hagamos la diferencia y ya no dejemos que eso siga avanzando más, que dejemos la vieja naturaleza y mostremos la nueva que somos ahora, renovados, resucitados en Cristo. Nos decía la clase 1, que resucitamos en Cristo y debemos dejar esa vida, morimos a esa vida y nacimos de nuevo ahora. Y es lo que debemos reflejar, que Cristo vive en nosotros. Es por eso que debemos seguir buscando ser transformados en Cristo, hermanos. Aquí en Mateo 5:48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos que nosotros no somos perfectos, pero es lo que estamos buscando cada día, ser perfeccionados y ser transformados, ¿verdad, hermanos? Entonces, pues hay que seguir perseverando para poder buscar la perfección, aunque no lo logremos ser perfectos, pero sí ser transformados cada día. Entonces, continuamos aquí. Ahora sigue violencia psicológica o emocional. Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Este tipo de violencia es de las más comunes y naturalizadas desde la sociedad, por lo que es necesario aprender a reconocerla y denunciar. Es la definición que encontré. Entonces aquí involucra nuestra manera en que nos expresamos cuando tenemos ira. Eso es violencia psicológica, agredir verbalmente. He oído decir que duelen más las palabras que los golpes, porque esas frases que lastiman se quedan retumbando en la mente y es difícil olvidarlas. Así que tengamos más cuidado, hermanos, y contenernos del enojo y de la ira, ¿verdad? Como decimos, cuente hasta 10, pero vamos a contar hasta 20. Nosotras las mamás muchas veces hablamos mal a nuestros hijos y por el coraje de ese momento no pensamos el daño que estamos causando. Así que este día nos está dando un jalón de orejas nuestro Padre para educarnos y tengamos un mejor comportamiento, un mejor reflejo de lo que ven en nosotros como hijos de Cristo. Si no, ¿cómo vamos a representarlo? Es por eso que muchas personas dicen, no, ¿de qué te sirve ir a la iglesia si mira cómo te comportas o cómo te expresas? No quedamos mal nosotros, hermanos, porque ya saben que somos pecadores, pero hacemos quedar mal a nuestro Padre, porque ahora que ya estamos en la vida de Cristo nos juzgan más, están más pendientes de cómo actuamos y dirán, si según Cristo vive en ella o en él
y mira cómo es el mismo de antes. Dios no ha hecho nada en él, entonces su Dios no hace nada. Eso puede pensar la persona que no ha venido a los pies de Cristo, y menos querrá buscar acerca de Cristo, acercarse a Cristo. Dirá, ¿para qué? De nada me servirá. Es ahí donde podemos ser piedra de tropiezo a otros. Entonces debemos también ser de buen testimonio del Señor. Hay que tener mucho cuidado, debemos moldearnos día a día, menguar para que nuestro Padre crezca en nosotros. Nos dice su palabra en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. De esta manera es como Él crecerá en nosotros. Si nosotros morimos, menguamos, dejamos de hacer lo que hacíamos antes, entonces Él será más revelado en nosotros mismos. El siguiente tipo de violencia es violencia sexual. En ella se incluye todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia hombres o mujeres utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Un ejemplo puede ser algún cónyuge que se molesta porque su pareja no quiere estar con él en ese momento que él o ella se lo pide, y entra en ira y llega la violencia y la toma a la fuerza. Así que no solo un extraño puede violar, sino un cónyuge agarrando sin consentimiento y con agresividad. Ahí está usando la violencia sexual. Veamos qué dice la Biblia sobre esto. En 1 Corintios 7, 3, 4. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. En 1 Pedro 3:7 nos dice, de igual manera ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Vemos que dice que ya no tiene derecho sobre su cuerpo la mujer, sino su esposo. Y tampoco tiene derecho sobre su cuerpo el hombre, sino su esposa. Quiere decir que deben cumplir su deber conyugal el uno al otro. Pero muchas veces hay mucho cansancio, agotamiento o enfermedad, indisposición de parte de alguno y no quiere cumplir su deber conyugal en ese momento. El siguiente versículo nos dice que debe ser comprensivos con la esposa y tratarlas con respeto. Debe haber comprensión de parte de los dos. Claro, hay personas que siempre se la pasan poniendo pretextos para no cumplir con el esposo, porque los casos que conozco siempre ha sido la esposa la que no está dispuesta y pone pretextos, que dolor de cabeza, de cansancio, de sueño, pero también debemos ver que podría ser una puerta abierta para que entre el enemigo y ponga debilidad en el cónyuge y busque en otra persona lo que no tiene en su casa. Así que debemos ver si por ahí alguien está teniendo ese problema y no se ha dado cuenta y ve todo muy normal. Pero si vamos dejando pasar todo esto, se va acumulando y es por eso que vienen las infidelidades. Nosotras como mujeres, cuando empezamos a tener hijos, pienso que la mayoría descuidamos nuestra intimidad con el cónyuge porque ya tenemos a quien atender todo el día y la noche. Requiere de atención y terminamos muy agotadas. Cuando son bebés están comiendo a cada rato y necesitan nuestra atención, pero también nos desgasta. Es ahí muchas veces que empieza el enemigo a aprovecharse y poner tentaciones al esposo por fuera de casa. Y no es porque no queremos, sino porque ya no tenemos ni energía para cumplir con el esposo. Después llega otro hijo y seguimos en las mismas y la relación, la intimidad se va deteriorando. Así que necesitamos más comprensión de parte de los hombres, porque sí es desgastante cuando estamos creando a nuestros hijos y están chicos. Me extendí en esta parte, el Señor me lo puso en el corazón expresarlo, creo es el más común cuando sucede esto, ¿verdad? Ahí empieza un desequilibrio en el matrimonio. También he oído expresiones que dicen,
Desde que se volvió mamá, se olvidó de ser esposa. O hay esposos que se ponen celosos de los hijos, ¿verdad? Porque dice, ya no me atiende. Varones, el Señor hoy quiere hablarles, que comprendan más a las mujeres, que sepan que es muy pesado cuando están nuestros hijos bebés. Nosotras sacamos fuerzas de donde no las hay para estar cada madrugada amamantando, cuidando y tener cuidado de la casa, de las responsabilidades en el hogar. Ya cuando llega la noche queremos dormir, pero ni podemos porque duermen 3 horas los bebés y a comer otra vez. Eso es muy desgastante. Espero que este estudio hable a nuestros corazones y que sea el Señor revelándose nuestras fallas, nuestros errores, nuestro mal comportamiento, nuestras malas acciones, porque lo que quiere nuestro Padre es perfeccionarnos, limpiarnos, sacar todo lo que no nos hace bien en nuestra vida. En Filipenses 3:12 nos dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Verdad? No somos perfectos, pero seguimos buscando la perfección. Los últimos 2 tipos de violencia son económica y de género. Van a decir que estamos hablando de ira y enojo. ¿Por qué se fue hasta violencia? Pues porque el Señor me trajo hasta aquí, hermanos. Si nos damos cuenta, es lo que puede ocasionar un arranque de ira. Mientras yo voy escribiendo, haciendo el estudio, el Señor me va dirigiendo porque pido su dirección antes de comenzar. Esto no viene de mí, porque también a mí me confronta toda la palabra. Esto es para todos. Nadie es perfecto, solo nuestro Padre. Todas estas acciones o comportamientos con violencia son el fruto de la ira, para que no tomemos a la ligera el tema de la ira, sino que nos despojemos de ella, que perseveremos en cambiar el carácter y nuestra manera de ser de la vieja naturaleza, nuestra vieja manera de actuar. Es para que podamos estudiarlo y meditarlo más profundo, para limpiarnos, purificarnos más cada día, limpiar nuestras vestiduras, lo que reflejemos a todos. Principalmente en la casa, con la familia, es donde debemos dar un buen testimonio. Como dice, empezar por Jerusalén y después Samaria y demás, hasta llegar a los confines de la tierra, como dice la Biblia. Quiere decir, empieza por los más cerca de ti. En ese versículo habla de predicar el evangelio, pero una manera de predicar también es con nuestro propio testimonio y sin palabras, reflejar la transformación con hechos. Muchas veces queremos que las personas a nuestro alrededor cambien, pero si no ven primero el cambio en nosotros, ¿cómo van a hacerlo ellos? Simplemente dejarnos transformar por el poder de su palabra, por el amor a Él, buscar ese cambio para bien. Como les he venido diciendo, el beneficio es solo para nosotros mismos en buscar la perfección, una vida en obediencia, no para Dios. Él sigue siendo Dios con o sin nosotros, pero nosotros sin Él vamos de mal en peor, hermanos. Nadie es perfecto y no llegaremos a ser como nuestro Jesucristo, pero si queremos ser mejor cada día, es el momento de perseverar en hacerlo, porque ahora yo puedo ver lo que es vivir confiada, en paz, tranquila, sintiendo ese respaldo, ese amor de Dios. Aunque eso no quiere decir que soy perfecta. Eso es cada día morir a nuestra naturaleza pecaminosa, como dice la clase anterior, la clase 2. Si no la han visto, les invito a ver la clase 1 y 2 para que no se pierdan todo lo importante que encierra esta serie desde el comienzo. Hoy que veo sus maravillas, veo cómo me sorprende más y más cada día. Espero pronto dar otro testimonio muy poderoso donde Él está manifestando su grande e infinito amor y fidelidad, que nos da más de lo que esperamos. Se confirma su palabra que es en Ageo 2:9. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederá la paz, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Verdad que, como decimos nosotros, la casa postrera será mejor que la primera? Solo estoy esperando se concluya todo finalmente para dar el testimonio de lo que ha hecho en mi familia. ¿Cómo no voy a querer buscar agradarle, hermanos? Mostrarle mi agradecimiento es la única manera de mostrar mi amor,
buscando vivir en obediencia y que se sienta feliz conmigo, orgulloso de mí. Eso deseo siempre, agradarle y que haya gracia en mí. Así como dice en Génesis 6:8, Noé halló gracia en los ojos del Señor. Por eso lo escogió para construir el arca y dejó que toda su familia se salvara junto con él, porque era el único hombre justo ante los ojos de Dios. Así que vale la pena, hermanos, vale la pena vivir en obediencia, en santidad, con justicia. Nada es en vano, como decía en mi testimonio de restauración. Aquí en Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Tenemos que pararnos en la brecha por nuestra familia, por las familias que no han venido a los pies de Cristo, a los que no lo conocen. Sigamos aquí como guerreros de Dios, como centinelas de nuestras casas, vigilando que el enemigo no entre, pero primero debemos prepararnos para poder estar limpios, renovándonos cada día y que el enemigo no pueda engañarnos más ni hacernos caer en tentación del mundo, de la carne. Aquí como dice, ¿verdad? Que así como por desobediencia muchos fueron constituidos pecadores, pero por obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos, así como Noé, ¿verdad? Solo por Noé entró su esposa, sus hijos y sus nueras fueron salvados. Así es que vale la pena, hermanos. Vamos a ver la últimas dos que nos falta de violencia. Es violencia económica. Ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia. Todas estas formas de violencia son consideradas delito y son sancionadas por la ley. Bueno, hermanos, aquí estamos viendo que el no dejar que una persona haga uso de su propio dinero y se le quiera dominar, quitándole el dinero, es también un tipo de maltrato, de daño hacia alguien, abuso. Entre parejas siempre debemos llegar a un acuerdo, si es que los dos trabajan, planear sus gastos y ver cómo se pagan las cuentas, pero no pueden solo quitarlo y hacer lo que quiera con el dinero. Aquí puede entrar la violencia psicológica, usando amenazas, usando intimidación para poder obtener el dinero de la persona. La ira lleva de un tipo de violencia a otra, si nos damos cuenta, o varios tipos de violencia al mismo tiempo. Hay personas que les quitan el dinero a sus hijos, los tienen trabajando y les echan en cara todo, que les están dando techo, sustento, comida, que deben darle todo su dinero. Y pues hay hijos que sí lo hacen, mas sabemos que eso es abusar. Ahí también se debe llegar a un acuerdo. El hijo puede ayudar, aportar en la casa, pero tampoco se le quita todo el dinero de su trabajo. También algunos le quitan el dinero a sus padres. Puede ser con amenazas, con golpes, con palabras, que incluye violencia psicológica, nuevamente para llegar a la violencia económica. Aquí hay que tener cuidado y meditar en cada tipo de violencia que estamos viendo, porque sabemos que no son del agrado del Señor y nosotros lo que estamos buscando es ser transformados en Cristo cada día. Vamos a ver el último tipo de violencia, que es violencia de género. Son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. Aquí nos dice que hay hombres que usan la violencia porque se sienten más fuertes que las mujeres. Saben que si tratan de hacerles algo en su contra, ellas no podrán contra ellos porque tienen menos fuerza, que son más indefensas, débiles. Se creen que ellos son superiores a las mujeres. También puede ocurrir contra hombres que se salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo, en casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas femeninas, como llorar o expresar sus sentimientos. Homofobia es el término que se ha destinado para describir el rechazo
miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como homosexuales. De todas formas, el uso cotidiano del vocablo incluye a otras personas contempladas en la diversidad sexual, como ocurre con los bisexuales y los transexuales. Incluso aquellos seres que mantienen hábitos o actitudes que suelen ser atribuidos al sexo opuesto, como los metrosexuales. Hay personas que han golpeado a otros solo por ser homosexuales. Eso es homofóbico. Tener ese rechazo, repudiar, discriminar y actuar de manera violenta hacia ellos. Eso es violencia de género, hermanos. En 1 de Pedro 1:22 nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Verdad? Aquí nos está diciendo nuestro Padre que tenemos que amarnos con un corazón puro unos a otros. En Juan 13:34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto no conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, dice, si tienen amor unos por los otros. Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que tener un amor fraternal no fingido. Tenemos que respetarnos unos a otros. Hasta aquí terminamos con los tipos de violencia que se genera solo por dejarnos llevar por la ira, hermanos. Pero en estos versículos estamos viendo que nuestro Padre nos deja un mandamiento. No es una opción, es un mandato, una ley, algo que se tiene que llevar a cabo, se tiene que obedecer. Pero nosotros muchas veces, por el enojo, desacuerdos, ira, coraje, se nos olvida que debemos amarnos unos a otros, no solo a quien nos hace el bien, sino a todos, porque así lo dijo el Señor. Ahora que somos sus discípulos, sus seguidores, sus siervos, a eso se refiere cuando dice discípulos. Somos los que debemos imitarlo y aprender de él, así como lo hizo con sus 12 discípulos. Dice que por medio de esta acción de amarnos unos a otros, podrá reconocernos. De eso se trata, de hacer la diferencia, de reflejar el amor de Dios, de manifestarlo ante los demás. Es la manera de representarlo, de imitarlo y de dar un buen testimonio, hermanos, de su manifestación en nuestra nueva vida en Cristo. Continuamos todavía con el primer versículo del estudio, pero dijimos que lo estamos estudiando más profundo para ir entendiendo la palabra, el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Nos decía: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Ya vimos lo que estaba hablando del enojo y la ira. Entonces ahora sigue malicia. Malicia dice intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien, actuar con mala intención. Que tiende a haber mala intención en lo que dicen o hacen los demás. Esto es cuando muchas veces actuamos de manera ventajosa, con intención de beneficio propio, con ventaja para nosotros, sin importar que otra persona van a ser perjudicadas. Aquí hay que meditar muy bien si estamos actuando con malicia y no estamos dándonos cuenta. Estamos pensando que no estamos haciendo nada malo, que solo estamos buscando lo bueno para nosotros mismos. Claro, es bueno buscar siempre lo mejor, pero sin perjudicar a nadie, sin que sea afectando de alguna manera a alguien. Ahora vamos a ver lo que es malicia. Esto es tendencia o inclinación apasionada a lo malo, a lo contrario, a lo virtuoso. Habla de la intención oculta y mala con que se procede, propensión a pensar mal. Habla de una sagacidad para engañar. Habla de lo contrario a la equidad o igualdad, a la falta de equilibrio. Se refiere a lo que es injusto. Eso es la malicia. También nos dice que es cuando vemos con mala intención lo que hacen los demás. Algunas veces juzgamos mal a las personas. Estamos pensando con malicia de ellas sin saber en realidad si están haciendo mal o no. Hay veces que malinterpretamos las acciones de alguien
antes de tiempo, y ahí también es pensar con malicia de alguien. Espero que estemos entendiendo, hermanos, lo que nuestro Padre nos habla hoy. Aquí nos sigue llevando a la transformación y renovación de nuestra mente. Nos lleva a seguir limpiando de todo eso que nos hace actuar o pensar indebidamente. Estos comportamientos tenemos que dejarlos en la vieja naturaleza. Ahora ya no debemos actuar de esa manera. Vamos a la siguiente definición: lo que debemos abandonar, dejar, sacar de nuestras vidas, ahora que somos nuevas criaturas en Cristo. Y vemos que todo se va encadenando, todo se trata de lo mismo, una cosa lleva a la otra. Aquí vemos calumnia, acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicar. Vemos que se encadena con la anterior, que era malicia. Eso te lleva a calumnia, ¿verdad? A llevar a calumniar a alguien. Es pensar mal de alguien y acusarlo falsamente. Dijimos que la malicia es juzgar a alguien sin saber la realidad. Así es también cuando hay una calumnia hacia alguien, acusar y juzgar solo por lo que tú piensas de él o de ella. En Proverbios 10:18 nos dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Hay que tener cuidado de no estar calumniando a los demás, hermanos. Aquí estamos teniendo revelación de parte del Señor y nos quiere mostrar su verdad. Quiere abrir nuestros ojos y oídos espirituales para que recibamos esta palabra y no solo se nos olvide, sino que recordemos cuando se presente una situación así, donde podamos caer en calumnia o actuar con malicia hacia los demás, con ira. Este estudio debemos mantenerlo en mente siempre para recordar lo bueno y lo malo, lo que debemos evitar para seguir siendo transformados en Cristo. Yo después de este estudio analizo y después me doy cuenta, no, estoy calumniando a lo mejor, y entonces digo: Padre, perdóname. Así es que de eso se trata, de ahora tener discernimiento de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Lo último es lenguaje obsceno. Nos dice: también llamado lenguaje soez, cuando se habla con expresiones de mal gusto, groseras o con el propósito de ofender al prójimo. Malas palabras, lenguaje malsonante, lenguaje grosero, palabras pesadas, palabras picantes, palabras sucias. Esas definiciones encontré para definir lenguaje obsceno. Esta parte del estudio creo que es lo más común que nos puede estar pasando. Nos explica sobre enojo, ira, calumnia, malas palabras, violencias de diferentes tipos. Creo que dentro de estas definiciones la mayoría podemos estar cayendo dentro de algunas de ellas. Así que atentos en esto que nos habla hoy nuestro Padre. Vamos al siguiente versículo, en Colosenses 3:9. Nos dice: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Nos está hablando ahora de que dejemos de mentirnos unos a otros, porque ya hemos dejado el ropaje de antes, la vestidura de antes, la vieja naturaleza pecaminosa y los vicios junto con ella. En la clase 2, el video 2, ahí nos mencionaba los vicios. Dijimos que la idolatría y avaricia se trata de excesos, y el exceso lleva a vicios. Entonces, ya que hemos dejado eso atrás, debemos dejar de mentirnos también. Continúa el siguiente versículo y nos dice: y se ha puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Nos hemos puesto la nueva vestidura de la nueva naturaleza como resucitados en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, y es por eso que ahora nos vamos renovando, vamos siendo transformados por su palabra, vamos obteniendo sabiduría por medio de su palabra, así como hoy con este estudio seguimos renovando nuestro conocimiento, porque ahora nos interesan las cosas de Dios, ahora queremos buscar más de Él, queremos llenarnos de Él. Queremos buscar vivir en obediencia, queremos ser perfeccionados por medio de su palabra, porque nos dice que por medio de esta renovación nos iremos pareciendo más a nuestro Padre, seremos a imagen de nuestro Creador, nos dice el versículo de Colosenses 3:10. Es por eso que no debemos dejar de leer su palabra, pero no solo leerla, sino que, como estamos haciendo hoy, meditarla más a profundidad, para poder entender bien de qué se trata el mensaje.
todo lo que encierra este mensaje.